En esta lección vamos a ver varios elementos en el manejo de datos que nos ofrece Excel para hacernos la vida más fácil. Empezaremos con la función de autorrelleno. Con el autorrelleno, Excel nos ayuda a completar datos de manera automática. Veamos un ejemplo. El autorrelleno funciona con números. Supongamos que queremos escribir una lista de números secuenciales. Podemos escribir el 1 en la celda A1, podemos escribir el 2 en la celda A2. Supongamos que queremos extender esta lista secuencial de números de manera vertical, es decir, en la misma columna. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar la celda 1 y 2. Justamente al lado derecho de la última celda seleccionada aparece un recuadro de color verde. Cuando yo muevo el cursor se pone en forma de cruz. Puedo hacer clic sostenido y arrastrarlo hacia abajo. De esa manera Excel va a realizar el autocompletado de manera automática. Al soltar el clic podemos ver que de manera automática se rellenaron las celdas hasta donde seleccioné con los números secuenciales. Esta característica funciona tanto para columnas como para filas. Ahora pongamos el número 2 en la celda B1. Vamos a repetir el procedimiento. Seleccionamos la celda A1 y la celda B1. Luego, justamente en la esquina inferior derecha, al colocarse el cursor en forma de cruz, vamos a hacer clic sostenido y vamos a arrastrar hacia la derecha. De esta manera, Excel lo que va a hacer es rellenar de manera automática los valores restantes de forma secuencial. Excel analiza y evalúa lo que nosotros estamos escribiendo y estamos seleccionando. Por ejemplo, si en la celda B2 yo pongo el valor de 100 y en la celda B3 pongo el valor de 200, al seleccionar estos dos valores y aplicar la función de autorrellenado hacia abajo, Excel va a continuar rellenando los valores con el mismo patrón que yo empecé en las primeras dos celdas, 100, 200, 300, 400, 500 y así sucesivamente hasta llegar a la celda última que yo seleccioné. El autorrellenado no solamente funciona con números, también funciona con algunos tipos de listas, por ejemplo, los meses del año. Vamos a poner en la celda C2 el mes de enero, en la celda C3 el mes de febrero. Ahora, para poder autocompletar el resto de meses, basta únicamente con seleccionar enero y febrero y aplicar la función de autorrelleno. De esta manera, Excel se va a encargar de rellenar y completar el resto de meses faltantes del año. Yo puedo continuar esta secuencia. Si sigo arrastrando, Excel lo que va a hacer es iniciar desde el mes de enero nuevamente de forma secuencial hasta la celda que yo seleccione. Podemos ver acá que tenemos de enero a diciembre y luego Excel comenzó a escribir enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. También Excel interpreta la forma abreviada de los nombres de los meses. Por ejemplo, yo puedo poner N de enero, Feb de febrero y al seleccionar estos dos elementos y arrastrarlos hacia abajo, automáticamente Excel lo que va a hacer es autocompletarme en ese mismo formato, solamente con la abreviatura de cada mes. También el autocompletado funciona para los días de la semana. Por ejemplo, yo puedo poner lunes, martes, y al seleccionar estos dos días y aplicar el formato de autorrelleno, Excel va a completar el resto de información automáticamente por mí, siguiendo esa secuencia: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y así sucesivamente. Por último, también Excel nos permite hacer un autorrelleno de un solo valor. Por ejemplo, en números, si yo tengo el 1, al seleccionarlo y hacer el proceso de autorrelleno, lo que Excel va a hacer es tomar como referencia ese valor y replicarlo en el resto de celdas. Lo mismo puede ser para el texto. Puede ser cualquier texto. Al seleccionarlo y arrastrar hacia abajo, Excel lo que va a hacer es repetir esa información. Así que de esta manera nosotros podemos utilizar la función de autorrelleno. Vamos ahora a eliminar todos estos datos que hemos colocado en estas celdas. Recuerden que para borrar información basta únicamente con seleccionar los datos en la pestaña Inicio y en la sección de Edición, en el comando Borrar, hacemos clic donde dice Borrar contenido. Y vamos a insertar acá una información con la que vamos a trabajar. Tenemos la siguiente información con la cual vamos a ver otras características en el manejo de datos en Excel. Podemos ver que tenemos una tabla de información. Cada una de estas columnas tiene un título: el ID, el nombre, el apellido, salario, fecha de ingreso y departamento. Y por debajo tenemos la información correspondiente a cada columna.
Una de las primeras cosas que vamos a aprender es que las celdas por defecto vienen con un tamaño y este tamaño muchas veces no nos permite visualizar la información que nosotros queremos. Por ejemplo, fecha de ingreso no se despliega completamente el título. Para ello, Excel nos ofrece la característica de hacer doble clic entre la columna E y la F, que sería esta línea que vemos acá. Justamente cuando se pone el cursor de este formato, hacemos doble clic y automáticamente Excel lo que hace es ajustar el ancho de la columna tomando como referencia el texto más largo dentro de la columna. En este caso, fecha de ingreso se visualiza ya correctamente. Podemos hacer lo mismo para departamento. Hacemos doble clic y automáticamente Excel lo que hace es expandir la celda para que se pueda visualizar la información. En este caso tomó como referencia la celda donde está la palabra de recursos humanos. Otro aspecto importante es que también podemos reducir. Por ejemplo, el ID no es necesario que esté tan ancho. En este caso, al hacer doble clic, Excel lo que va a hacer es ajustar ahora hacia la izquierda, es decir, reducir el ancho de la columna para poder dejarlo en un tamaño donde se pueda visualizar también completamente la información. Otra característica que nos ofrece Excel es la de ocultar columnas o filas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos ocultar la columna de fecha de ingreso y departamento. Basta únicamente con seleccionar la columna E y la F. Podemos seleccionar estas columnas haciendo clic en la columna E y con el clic sostenido seleccionamos la columna F. Ahora hacemos clic derecho en cualquier columna y escogemos la opción de ocultar. De esta manera estaremos ocultando la información en esta hoja de cálculo. Las celdas continúan ahí existiendo, ahí en la hoja de cálculo. Para poderlas visualizar tenemos dos opciones. Número uno, podríamos hacer clic en esta línea para ir revelando la información de las columnas. Ahí lo podemos ver. O podríamos también hacerlo de otra forma. Haré control Z para deshacer esta acción. Y es seleccionando la columna previa a la oculta y la columna posterior a la que está oculta. Luego clic derecho y escogiendo la opción de mostrar. De esta manera podríamos revelar otra vez la información de estas columnas. Observe que Excel las vuelve a desplegar pero en el ancho predeterminado. Recordemos que para poder mostrar toda la información basta con hacer doble clic en la línea que divide una columna de la otra. De esta manera estaríamos visualizando la información. También podemos ocultar filas. Por ejemplo, vamos a ocultar los datos de Juan y Raquel. Para ello vamos a seleccionar las filas utilizando el mismo procedimiento, haciendo clic en el número 3, en la fila 3 y la fila 4. Luego clic derecho y escogiendo la opción de ocultar. Ahí ya se ocultó la información, pero podemos ver que aquí hay filas ocultas. Podemos revelarlas simplemente arrastrando y volviendo a ver la información. O de igual manera como hicimos con las columnas. Voy a hacer control Z y seleccionando la fila anterior hasta la fila posterior a las filas ocultas y luego haciendo clic derecho y escogiendo la opción de mostrar. De esta manera volveríamos a visualizar las filas que habíamos ocultado. Otra característica que nos ofrece Excel es el de aplicar el formato de moneda a aquellas cantidades que representan valores monetarios. Por ejemplo, tenemos en la columna de salario 3 valores que representan el salario de estas personas. Para poder convertirlos en un formato de moneda, basta únicamente con seleccionar estos datos, desplazándonos en la pestaña de inicio y en la sección de número, vamos a seleccionar acá la opción de general y podemos utilizar la opción de moneda o de contabilidad. Por defecto va a aparecer el símbolo de moneda con el cual yo tengo registrado mi equipo, según la zona geográfica. En este caso me pone el símbolo de Colón de Costa Rica. Pero esto yo lo puedo cambiar haciendo clic en este botoncito, formato de número. Esto abrirá esta pestaña donde en la sección de símbolo yo tengo la posibilidad de poder escoger cualquier otra representación de moneda. En este caso voy a seleccionar español de Chile. Y lo que va a hacer es colocarme el símbolo de peso en estas cantidades. Ahora vamos a ver algunas características que tienen que ver con el formato. En las celdas nosotros podemos aplicar colores, podemos cambiar por ejemplo la fuente, podemos aplicar negritas, cursivas, etc.
Sin embargo, una forma rápida de modificar el estilo de nuestra información, sobre todo si tiene este tipo de presentación, es el de formato de tabla. Como podemos ver, hasta este momento tenemos los datos de manera muy simple, sin ningún tipo de formato. Excel nos ofrece la característica de tabla y esto nos permite aprovechar las bondades del manejo de tablas. Así que vamos a convertir en una tabla aplicándole un formato a estos datos que ya tenemos. Para aplicar el formato de tabla basta únicamente seleccionar alguna de las celdas que va a estar presente dentro de esta tabla. Luego debemos desplazarnos al menú Inicio y luego en la sección de estilos vamos a escoger la opción que dice Dar formato como tabla. Al hacer clic vamos a ver que tenemos diferentes opciones de formato de tabla. Podemos escoger el que nosotros queramos. Para este ejemplo vamos a escoger en la sección de medio esta que tenemos aquí, que tiene un color azul, estilo de tabla medio 2. Al darle clic automáticamente se va a seleccionar el rango que Excel asume que nosotros queremos convertir en tabla. Sin embargo, esto nosotros lo podemos modificar haciendo clic en este icono de esta flechita. Cuando hacemos clic acá, podemos seleccionar el rango que nosotros queramos. En este caso, volveré a seleccionar el rango con el cual vamos a trabajar. Después presionamos la tecla Enter y volvemos otra vez a visualizar el cuadrito con el cual estamos trabajando. Excel coloca exactamente los datos del rango que nosotros queremos convertir en tabla. Más abajo, Excel nos pregunta si la tabla que vamos a utilizar tiene encabezados. En este caso, sí tiene encabezado. Ya vimos que los encabezados son ID, nombre, apellido, salario, fecha de ingreso y departamento. Por último, lo que vamos a hacer es clic en aceptar. De esta manera, Excel nos ha convertido en tabla esta información. La primera vez que utilizamos un formato de tabla, Excel nos ofrece algunas sugerencias interesantes para poder continuar trabajando con este formato. Las estudiaremos más adelante. Muy bien, ya tenemos aplicado nuestro formato de tabla y al utilizar este formato nosotros podemos hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, si queremos agregar un siguiente registro, basta únicamente con poner acá 4, luego escribir el nombre de la otra persona, el apellido, el salario, la fecha de ingreso y el departamento. Perfecto, podemos ver cómo el formato de la tabla va creciendo y se va ajustando de manera automática. De hecho, nosotros podemos seguir escribiendo acá nombres, por ejemplo, Josué, Fernando, Manuel, y pueden ver cómo automáticamente la tabla se va ajustando a medida que nosotros vamos ingresando los datos. También podemos hacerlo haciendo clic en el borde extremo derecho de la tabla y arrastrando hacia abajo. De esta manera estaríamos expandiendo el formato de la tabla. También lo podemos reducir si es nuestra necesidad. En este caso estaríamos dejando por fuera del formato de la tabla estos valores que tenemos acá. Vamos a eliminar estas filas. Para poder eliminar una fila basta únicamente seleccionarlas y luego haciendo clic derecho y escogiendo la opción de eliminar. De esta manera estaríamos quitando la información que teníamos previamente de más en esta tabla. La única forma de que Excel vaya extendiendo este formato de tabla es que nosotros podamos escribir la información en la siguiente línea después de la tabla, como lo hicimos hace un momento. Si vamos a colocar aquí el nombre de otra persona, automáticamente el formato de tabla se extiende. Pero ¿qué pasa si yo dejo un renglón sin información y luego escribo el nombre de otra persona? En este caso, Excel ya no lo va a incluir dentro del formato de tabla. Pero si quisiéramos extender el formato de tabla para que este nombre de Pedro sea incluido y esta línea en blanco también sea incluida, basta únicamente con arrastrar la tabla hacia abajo. Y de esta manera estaríamos extendiendo el formato. El formato de las tablas pueden extenderse hacia abajo y también hacia la derecha, como lo hicimos acá. En este caso nos agregó 4 columnas, así que podemos extender este formato según la necesidad. Vamos a eliminar las columnas que pusimos de más. Para eliminar columnas basta únicamente con seleccionar las columnas que están de más, luego clic derecho y escoger la opción de eliminar. Y ahí ya se fueron las columnas que teníamos de más. Lo mismo podemos hacer con las filas desde la 6 hasta la 12. Seleccionamos, clic derecho, eliminar. Y de esta manera volveríamos a visualizar la información como la teníamos inicialmente. Por último,
Si quisiéramos nosotros mantener este estilo, pero sin el formato de tabla, podemos hacerlo de la siguiente manera. Debemos seleccionar todo el contenido de la tabla, luego hacer clic derecho y en la opción que dice tabla, vamos a escoger la opción que dice convertir en rango. De esta manera, Excel me va a preguntar si deseo convertir la tabla en un rango normal. Excel nos va a dejar el formato a este texto, pero ya no tendrá características de tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no puedo extender el formato hacia abajo o hacia la derecha. Por ejemplo, si escribo otro nombre acá, este nombre ya no va a entrar como parte del formato de la tabla. Tampoco tendrá la posibilidad para poder extender el formato hacia abajo o hacia la derecha. Así que nosotros podemos utilizar el formato de tabla únicamente para poder tener los estilos y luego quitar la característica, o podemos dejarlo con formato de tabla también para aprovechar esas características. Vamos a eliminar estas dos filas que pusimos de más. Seleccionamos las filas, clic derecho, eliminar. Ahora ya hemos aprendido cómo trabajar con datos en Excel.